Hola a todos, es un placer estar aquí con ustedes. El objetivo de esta conversación que tendremos ahora, tanto Carlos Raful, que está aquí conectado, como un servidor, es que queremos dar nuestros puntos de vista acerca de qué es lo que está pasando con las emociones y la mente de cada uno de nosotros, desde los líderes en la industria y las empresas hasta los colaboradores en la industria y las empresas, y cómo enfrentar esta situación para no convertir el desastre de por sí ya de salud y el desastre de por sí ya económico en un desastre emocional que pueda tener consecuencias mucho más graves. Pues bueno, por aquí le doy un saludo a mi buen amigo Carlos Raful y dejaré que él mismo se presente. Adelante, por favor, Carlos. Hola, Constán, es un placer de verdad estar en este espacio. Hola, Carlos, un gusto coincidir contigo, aunque ahora nos toca de lejitos por estas cuestiones del coronavirus. Mi nombre es Carlos Raful, soy empresario, soy director de International Innovation Academy, INAcademy, que es una academia donde potenciamos a emprendedores y, bueno, los ayudamos a realizar sus proyectos, y además soy un amante de temas como la psicología social, la neurociencia, la imagen pública y la economía conductual. Entonces, me ha llamado mucho la atención lo que ha pasado en estos días, porque es demasiada carga informativa, es demasiada, vamos a decir, pánico el que se está generando, y mucho de este es no fundamentado. Pero hoy vamos a hablar un poquito de eso. Muy bien, pues aprovecho también para presentarme, para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Agami, yo soy CEO y fundador de Shopology, y bueno, yo soy un apasionado de la experiencia de compra, soy un apasionado de que los seres humanos estamos aquí para servir y además me he dedicado a estudiar el efecto que tienen las emociones en las decisiones que tomamos, especialmente en las decisiones de compra y en los comportamientos que tienen tanto los colaboradores de las empresas, especialmente los vendedores, como los clientes cuando interactúan con las empresas. Y bueno, pues como menciona Carlos, estamos enfrentando pues una crisis no vista, al menos para los que estamos vivos. Han habido crisis de este tipo hace 100 años, hace 200 y hace 300, pero para los que estamos vivos nunca nos había tocado una pandemia mundial con este nivel de impacto. Y es increíble cómo esto está causando un nivel de estrés, de tensión y de pánico en tantas personas. Es un hecho que hay un efecto, obviamente, en la salud por esto que está ocurriendo. Muchas personas ya infectadas, muchas personas por infectarse, dadas pues, la falta de responsabilidad por parte de muchos, incluso en ocasiones, pues la falta de acción por parte de algunos gobiernos. Pero lo más importante es que el drama está creciendo en las mentes de todos nosotros. Y parte de lo que queremos abordar el día de hoy es qué es lo que pasa con un líder en una organización que tiene a su cargo pues tomar decisiones que afectan a muchas personas, tanto a colaboradores como clientes, pero además cuyo estado de ánimo se convierte en el estado de ánimo que afecta a todo su equipo. Nuestros estados de ánimo se contagian. Por ahí yo decía apenas que si te juntas con españoles, hablarás con español, hablarás como español, perdón. Si te juntas con ingleses, hablarás como inglés. Si te juntas con personas que están apanicadas y estresadas por esta situación, sin duda alguna eso te va a ocurrir. Y si te juntas, no necesariamente físicamente, si es la información que estás escuchando y a lo que estás sujetando a tu mente, pues es lo que va a pasar contigo. Te vas a estresar por esta situación y eso sin duda alguna va a tener un efecto en ti y en tu entorno. Así que hoy queremos hacer una evaluación desde varios puntos de vista, entre ellos un punto de vista científico, neurológico, que Carlos nos va a dar, donde vamos a tratar de comprender por qué nos sentimos como nos sentimos. Y por otro lado, cómo enfrentarlo y qué responsabilidades tenemos los que somos líderes dentro de la sociedad o dentro de alguna organización. Perfecto. Primero tendríamos que partir ahora sí que desde el principio y comprender que los humanos tenemos una tendencia prácticamente natural a muchas veces sobre reaccionar ante cualquier situación. Y esto tiene que ver con un tipo de neuronas que se llaman neuronas fusiformes, que se activan en mayor medida cuando estamos siendo expuestos ante noticias negativas. Ahora, pongo sobre reaccionar entre comillas porque es un concepto muy subjetivo. Claro.
realmente cuando hablamos de sobrereaccionar, para mí puede ser una reacción normal, para ti puede ser una sobrereacción. Ahora, en la actualidad, sin duda, estamos pasando por una crisis muy importante, esta crisis del coronavirus, vaya, no podemos hacerla pequeña, es una crisis muy, muy importante, como bien decías, Tocayo, es una crisis que a lo mejor muchos ni siquiera hemos vivido algo similar. Y pues también es muy importante para empezar a seguir las indicaciones de las autoridades. Ahora no todas, porque hay quien dice que hay que darnos abrazos y besos y quién sabe qué cosa. Hay que seguir ahora sí que las recomendaciones de autoridades serias. Ahora, lo que se está intentando hacer es ganar un poquito de tiempo. ¿Y por qué digo que tenemos que primero ganar un poquito de tiempo? Porque es un problema de crecimiento exponencial. De hecho, los que tenemos empresas y los que apoyamos a otras empresas es un apartado con el que hemos estado trabajando desde los últimos años. ¿Qué quiere decir esto del crecimiento exponencial? Y no me harás mentir, Carlos, tú hace poco estuviste con Salim Ismail, que de hecho tiene un libro extraordinario que se llama Organizaciones Exponenciales, y la explicación es muy sencilla. Si yo doy 30 pasos lineales y cada paso equivale a 1 metro, yo estaría avanzando 30 metros. Pero si yo doy 30 pasos exponenciales, es decir, yo doy primer paso 2, 4, 8, 16, 32, 30 veces, le estaría dando 26 vueltas al mundo. Y es el problema que tenemos con este virus, que su crecimiento es exponencial. No se está contagiando 1, 2, 3, 4, se está contagiando 1, 2, 4 y ni siquiera directo al 8, de ahí se va al 30 y de ahí se va al 1000. Entonces, aquí lo que necesitamos es un poquito de tiempo para lograr que el COVID-19 tenga un crecimiento lineal. No me atrevería a decir que podemos lograr erradicarlo mediante una tasa de contagio nulo, porque querría decir que no hay contacto entre seres humanos y otra vez con que salga uno vuelve a pasar esto. Lo que se está buscando es encontrar pues una vacuna. Vamos a decir, el medicamento que pueda lograr que no se pueda pasar el virus de una persona a otra persona. Ahora, no estamos lejos de que esto pase, nadie tiene datos exactos, no sabemos realmente qué es cierto, qué no. Por ahí hace rato decía que, bueno, leía una nota que decía que ya hay una vacuna, por otro lado leía una nota que en Israel ya tenían también una pastilla. En fin, la realidad es que al día de hoy no sabemos si hay o no una cura, pero necesitamos un poquito de tiempo. Ahora, hemos tenido ya otras pandemias, recordemos en el 2012 tuvimos el MERS que venía del Medio Oriente, en el 2009, de hecho aquí en México surge en Veracruz el H1N1, y fueron, sí, momentos difíciles, momentos que, bueno, en ese entonces salíamos y parecía novela de José Saramago, y todos con tapabocas, empezamos a utilizar el gel antibacterial, que son conductas que fueron quedándose y que incluso hoy, automáticamente, en el momento en que nos dijeron pandemia, todos fueron a comprar gel antibacterial. Es una herencia de aquellos sucesos. Ahora, hoy no estamos parados en la misma situación que estábamos parados ni en el 2008 ni en el 2012. Hoy vivimos en un mundo totalmente diferente donde tenemos tecnologías más precisas, tenemos tecnologías más rápidas, redes mejores conectadas, tenemos inteligencia artificial como aliada que antes no teníamos, incluso se habla del famoso quantum de Google que nos permite ya poder de alguna manera buscar una solución de una forma mucho más rápida. Ahora lo que se está haciendo en el mundo es que estos sistemas permiten conectar toda la información que hay en microsegundos. Entonces podemos saber cuántos infectados hay, cuáles son las características similares de todos estos infectados, los que han salido adelante, por qué, los que no, por qué. Incluso genéticamente podemos ver qué es lo que está pasando y eso nos ayuda a llegar rápido a una solución. ¿Cuánto tiempo es rápido? Así como el virus crece de una forma exponencial, pues también las soluciones vienen de forma exponencial. Aquí valdría la pena recordar lo que pasó hace algunos años, en 1990, cuando se hace este proyecto del genoma humano, pues se da un presupuesto, si no estoy mal, de 3,000 millones de dólares, se puso un tiempo límite de 15 años para poder decodificar el genoma humano. Cuando se empieza a decodificar el genoma humano, pues no llegan absolutamente nada, se están quemando todo el presupuesto y tardaron 7 años
en apenas poder decodificar el 1% del genoma. ¿Qué es lo que dicen los expertos teóricos de la materia? Dicen, ¿sabes qué? Aborten el proyecto porque si te tardaste 7 años en el 1%, te vas a tardar 700 años en poder decodificar el 100%. Pero en ese entonces no se contaba con un concepto que es muy conocido por todos los estudios de las organizaciones exponenciales que se llama Ley de Moore. ¿Qué es lo que nos dice la Ley de Moore? Bueno, Gordon Moore, fundador de Intel, se dio cuenta en 1965 que cada año se duplicaba la cantidad de circuitos integrados en sus sistemas, y esto era año con año, con año, con año, y esto siguió en las décadas. Esto se aplica para todo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la ley de Moore? Que cada año nosotros estamos duplicando la capacidad científica y tecnológica que hay en el mundo. ¿Por qué se tardaron tanto esos 7 años en descubrir o en poder decodificar el 1% del genoma humano? Porque no eran números enteros. Esos primeros 7 años empezaron con el punto 1, punto 2, punto 4, punto 8, y el crecimiento exponencial realmente sea cuando llegamos a ese 1%. De ahí empezaron 1, 2, 4, 8, y lo que pasó realmente es que el proyecto siguió, no se tardaron 700 años, se tardaron solamente 4 años más en decodificar el genoma humano, y además no se gastó el presupuesto que se tenía pensado. Esto es lo que está pasando probablemente con esta cura que se está buscando ahora. Regresando un poquito a las neuronas fusiformes, decía, son unas neuronas muy raras, muy grandes que tenemos los humanos y otros primates, y lo decía, son neuronas que se ven en especies que tienen, vamos a decirlo, un alto grado de avance o contacto social. Son, vamos a decir, grupos muy avanzados socialmente, y estas neuronas fusiformes también hacen que nos comportemos de una forma similar a otros, junto con otras neuronas que se llaman espejos, que ahorita si quieren también platicamos de esas neuronas que son interesantes. Ahora, esta crisis no solamente está activando estas neuronas, sino que también nos está haciendo sentir mucho miedo. ¿Y qué es lo que realmente pasa cuando nosotros tenemos miedo? Ok, ahorita estamos viendo medios de comunicación, redes sociales, etcétera, que todo está hablando sobre el coronavirus y nos estamos enfocando en noticias muy negativas. No sé, Carlos, cómo están, por ejemplo, tus redes sociales. Más casos de coronavirus, las consecuencias del coronavirus después de la curación. Ahorita hay una noticia por ahí que dice que una persona pierde el 30% de su capacidad pulmonar, incluso después de haberse recuperado. Quejas, especialmente en México, quejas contra el gobierno por las decisiones que ha tomado al respecto de esta situación. Y de hecho ahora, aunque haya noticias positivas, las noticias negativas son las que más van a llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque esto nos genera miedo. Cuando sentimos miedo, se activa una compleja red cerebral en la que participan, por ejemplo, la ínsula, la corteza prefrontal dorsolateral y la amígdala. Y vamos a sufrir cambios mentales, fisiológicos e incluso de comportamiento. De hecho, cuando nosotros tenemos miedo, segregamos un neurotransmisor, segregamos noradrenalina, y esto hace que nuestro cuerpo se prepare para ya sea pelear o para huir. De hecho, es muy, muy notorio, por ejemplo, cuando nosotros vivimos una situación de pánico, prácticamente toda la sangre se nos va hacia las extremidades, que es lo que el cerebro considera que nosotros necesitamos para pelear o huir, y de hecho perdemos muchas funciones, incluso primarias. Por eso en las películas es muy común ver que cuando alguien tiene muchísimo miedo, de repente se hace pipí. ¿Por qué? Porque dejan de funcionar los esfínteres. Entonces, como esto empieza a pasar, nosotros también perdemos ciertas capacidades, no pensamos con la misma claridad e incluso llegamos a idiotizarnos por completo. Entonces, este tipo de noticias son las que más van a llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque el cerebro va a decir, aquí hay una situación de alarma, pon atención aquí. Acuérdense que el cerebro lo que quiere es que nosotros podamos sobrevivir. Por ejemplo, imagínense que vamos caminando en un bosque y de repente vamos caminando en un bosque y vemos una ardillita, un conejito. Y lo vamos a ver, vamos a decir, qué bonito, la ardilla se va a ir, nosotros vamos a seguir nuestro camino. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros vamos caminando y de repente nos encontramos, por ejemplo, una víbora? En ese momento nos vamos a frenar,
vamos a tensar todo el cuerpo, vamos a caminar muy despacio, vamos a pasar la víbora y tal vez vamos 2 kilómetros adelante y vamos a seguir volteando para ver si la víbora viene atrás de nosotros. Eso es lo que pasa cuando nosotros tenemos miedo. Hoy, ¿qué es lo que está pasando con los medios de comunicación, con las redes sociales, etcétera? Estamos volteando a ver todas esas notas que nos están generando mucho miedo. Ahora, hablamos de las neuronas fusiformes. Este tipo de neuronas son esenciales en el momento de hacer juicios instintivos rápidos. Y esa es una parte interesantísima de cómo funciona el cerebro. Ahora, para entender cómo funciona la intuición, voy a hablar un poquitito sobre economía. Carlos, seguramente tienes algún amigo economista. Sí. Y aquí viene la gran incógnita. ¿Qué hace un economista? Porque nadie sabe a qué se dedica un economista. Y entonces por ahí dice, ¿no? Que un economista pasa la mitad del tiempo viendo qué es lo que va a pasar y la otra mitad explicando por qué no pasó. Y esto se debe en parte a que los economistas por muchísimo tiempo basaban todo su conocer y todas sus teorías en la teoría precisamente de la elección racional. ¿Qué es lo que ellos decían? Todo ser humano es racional y entonces como todos somos racionales vamos a actuar de acuerdo a lo que más nos conviene y entonces siempre se equivocaban. Hasta que de repente dos investigadores israelíes, Daniel Kahneman y Amos Tversky, en 1972 empiezan a estudiar todo esto. Y con esto surge la teoría de las perspectivas, que básicamente nos dicen que como las personas toman sus decisiones en situaciones donde deben de decidir entre alternativas que involucran riesgos, y aquí es donde nosotros tendríamos que hacer un análisis entre la aversión a la pérdida y las ganancias que nosotros podemos obtener. Entonces, con esto básicamente ellos se dan cuenta o demuestran que el ser humano es todo menos racional y por eso los economistas nunca le atinaban. De aquí nace una nueva escuela, que es la Escuela de la Economía Conductual, que hoy pues, gente como Richard Thaler, ganador de Premio Nobel 2017, pues están tratando de empujar mucho, es una escuela interesantísima y de lo que se dio cuenta Kahneman y Tversky es que dentro de esta nueva perspectiva hay varios patrones de situaciones en que los juicios y decisiones humanas diferían de lo predecible y de aquí nacen las heurísticas. Ahora, ¿qué es una heurística? Es una manera muy vaga de describirlo es la forma en que buscamos soluciones a través de métodos no muy rigurosos. Algo así como, pues, si voy a comprar un jabón, pensar en cuál es el que compraba mi mamá. Si voy a comprar un coche, pues preguntarle a mis cuates cuál es el que más me conviene, etcétera. Entonces, nosotros empezamos a tomar caminos heurísticos para tratar de lograr pues que nuestro cerebro no se desgaste tanto. Aquí lo que busca el cerebro es atajos para tomar decisiones. Por ejemplo, hace un par de años mi hermana me invitó a cenar a su casa e hizo de cenar un rollo de carne. Ahora, su rollo de carne tenía una característica, no tenía esquinas, no tenía orillas. Y pues yo soy una persona, seré raro, pero soy de los que me gusta la orillita, es como lo doradito. En los pasteles, en los panques, siempre pido la orillita. Y entonces yo le pregunté a mi hermana en aquel entonces, oye, ¿por qué le cortaste la orilla al rollo de carne? Y me dice, pues no sé, así lo hace mamá. Y ahí estaba mi mamá y le digo, oye, mamá, ¿por qué le cortas las orillas al rollo de carne? Me dice, no sé, así lo hace tu abuela. Y entonces un día estaba con mi abuela, le dije, oye, abuela, ¿por qué le cortas las orillas al rollo de carne? Me dice, la verdad, pues porque no tengo un Pyrex más grande cuando lo cocino. Entonces, estamos hablando de 3 generaciones que siguen una misma receta sin saber realmente por qué. Esos son los caminos heurísticos. Ahora, de estos caminos heurísticos nos empezamos a dar cuenta que el ser humano no es tan racional como pensábamos. De hecho, somos bastante irracionales. La forma como lo explicó Kahneman, él dice, nuestro cerebro, vamos a decir, en toma de decisiones, lo divide en 2 cerebros. Un cerebro que es intuitivo y otro cerebro que es racional. A uno le pone, a lo intuitivo le pone para que sea más fácil sistema 1 y al racional sistema 2.
El sistema 1 pues no necesita tanta energía, funciona rápido, es una forma de pensamiento rápido, busca todo el tiempo atajos, mientras que el sistema 2 hace mucho esfuerzo. Entonces, como hace mucho esfuerzo, lo que hace el sistema 2 es tratar de no funcionar, es muy perezoso. Por eso se dice que el 95% del tiempo vamos los seres humanos en automático. Un ejemplo muy sencillo. Si yo ahorita te preguntara, Carlos, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Qué me dirías? 4. Si yo te preguntara cuánto es 23 por 528, ¿qué me contestarás? Déjame sacar mi calculadora. Exactamente. Y ahí es donde dices, primera operación 2 por 2, sistema 1 te dice rapidísimo 4, es instintivo. Si yo te pregunto la segunda, ahí es donde dice el sistema 1, es una multiplicación, está muy difícil, déjame, le pido al sistema 2 que se ponga a funcionar y el sistema 2 de plano te dice, no, qué flojera, mejor saco la calculadora. Entonces, el ser humano intenta estar todo el tiempo en ese sistema 1. Ahora, esas heurísticas en ocasiones nos llevan a juicios incorrectos y ahí es donde se producen ciertos sesgos cognitivos. En pocas palabras, sacamos conclusiones incorrectas, aunque para nosotros nos parezcan muy creíbles. Y ahorita lo que nos está pasando, y como líderes probablemente es lo que nosotros tendríamos que empezar a evitar, es que el miedo nos está secuestrando la mente y estamos empezando a caer en muchos de estos sesgos cognitivos. Ahora, hay más de 150 sesgos identificados, pero yo creo que son 4 los que vale la pena mucho hablar ahorita. El primero de ellos se llama heurística de disponibilidad y se refiere al proceso de determinar qué probabilidad existe de que un suceso se dé o no se dé. Ahora, cuanto más accesible es el suceso, parece más probable. Por ejemplo, si en las noticias salió un accidente de avión, que es rarísimo que haya un accidente de avión, entonces va a haber un miedo generalizado de volar en avión, aunque es muy raro que eso llegue a pasar, pero nuestro cerebro lo tiene muy disponible, por eso se llama heurística de disponibilidad. Ahora, este tipo de sesgo, además, cuando se hace eco en medios de comunicación, se produce un efecto multiplicador y entonces se crea un efecto de cascada de disponibilidad. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita con el coronavirus? Prendo las noticias, coronavirus. Platico con mi esposa, coronavirus. Voy al trabajo, coronavirus. Prendo redes sociales, coronavirus. Entonces, hay tanta disponibilidad de ese tema que sentimos que estamos demasiado expuestos al coronavirus. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es alejarnos un poco de redes sociales y recordar que la vida sigue, porque parece que le pusimos pausa y no está pasando nada más. Pero, por ejemplo, hace apenas una semana, las mujeres en el mundo se organizaron de una forma espectacular. Aquí en México vimos cómo un domingo se manifestaron de una forma espectacular, al día siguiente fue un paro total de mujeres, y estamos hablando, y creo que las mujeres estaban logrando cosas muy importantes en México en cuanto al tema de feminicidios, libertades, etcétera. Y por ejemplo, ahorita es muy interesante que ya nadie está tocando ese tema. Lo mismo pasa, por ejemplo, hay gente que sigue muriendo de cáncer. Tenemos otra crisis muy importante que es la crisis del petróleo. En fin, la vida sigue, pero estamos detenidos con el coronavirus por una heurística de disponibilidad. Entonces, aquí a lo mejor lo que deberíamos hacer es alejarnos un poquito de redes sociales, sí revisar de repente redes sociales, noticias, pero no todo el día, no obsesionarnos con eso. Tenemos otro tipo de heurística que es de impacto emocional. Este tipo de heurística básicamente está relacionado con la forma en que estimamos nosotros cómo nos va a afectar emocionalmente un acontecimiento futuro. El problema es que sobrevaloramos ese impacto futuro y nos olvidamos del resto de las cosas de nuestra vida. Por ejemplo, cuando cortas con el novio, con la novia, sientes que nunca te vas a recuperar, sientes que te va a durar toda la vida y nunca te vas a recuperar. Subestimamos la capacidad de recuperación del ser humano y aquí nos está pasando un poquito eso. Estamos pensando, bueno, ¿y qué va a pasar con el mundo cuando termine esto del coronavirus? ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones humanas? ¿Va a cambiar el mundo, etcétera? Probablemente no.
Aquí lo que sí tendremos que hacer, y aquí la respuesta para dar vuelta a esta heurística es comprender eso, que estamos pasando por un episodio en donde tenemos que buscar una solución y el mundo va a seguir. Ahora, también tendremos que estar conscientes que, por ejemplo, hablando de negocios, pues los negocios pasan, bueno, más que los negocios, el mercado pasa por ciclos económicos y estos ciclos económicos han existido toda la vida. Ahora, nos agarra muy mal parados el coronavirus. Sí, de hecho en México pues ya se hablaba de una recesión, hay quien decía que no, que sí era una recesión técnica, etcétera, pero a fin de cuentas en México sí tuvimos una contracción económica de menos 0,1%. Entonces nos agarra mal parados en un momento en donde el gobierno además decidió eliminar el sistema antiguo de salud que había y comenzar uno nuevo, el INSABI, que no termina todavía de nacer. Y entonces pensamos que las condiciones o que el futuro es muy, muy incierto. Ahora, la recesión ya estaba. Y después de la recesión en los ciclos económicos viene otra fase que es la de depresión. No soy economista, perdón si me equivoco, pero más o menos ahí es donde va. ¿Qué es lo que pasa en estas fases? Se produce una fuerte caída en la actividad económica, incluso podemos llegar a tener una crisis importante y aquí a los inversionistas, a los inversores les cuesta mucho trabajo aceptar sus pérdidas. ¿Por qué? Porque como venían de un auge económico, de un periodo en donde había mucha prosperidad, pues estaban, cuando nosotros tenemos prosperidad, por ejemplo, aquí hay áreas cerebrales relacionadas con ese fenómeno, aquí está el sistema de recompensa, en concreto está la corteza prefrontal media. ¿Qué es lo que hace el sistema de recompensa? El sistema de recompensa se alimenta constantemente de los actos que nos generan placer para que nosotros repitamos constantemente esas conductas. Para eso sirve el sistema de recompensa. Entonces, aquí les cuesta mucho trabajo que dicen, a ver, si estamos en una etapa de auge, ¿qué pasó de repente que se vino para abajo absolutamente todo? Y les cuesta mucho trabajo recuperarse. Ahora, después de la depresión, pues viene la etapa de recuperación y aquí lo que va a pasar es que en un principio se recuerda mucho la crisis, prevalecen todavía sentimientos de aversión a la pérdida y pues los que actuaron mejor en la crisis van a ser los primeros que van a empezar a invertir y se empieza a recuperar la economía. Entonces, eso pasa con este segundo tipo de heurística. El tercero es la heurística de disconformidad o principio de conformidad y es la tendencia a aceptar sin crítica la información que confirma nuestro marco de referencia y realizar en cambio una crítica negativa a la información que nos contradice. Por eso el pleito entre chairos y fifís y todo esto que está pasando, por ejemplo, en México. ¿Por qué? Porque tú lo que vas a hacer es aceptar lo que los puntos de vista que están de acuerdo a tu marco mental y vas a rechazar todos los demás. De hecho, esto se usa mucho en negociaciones. Y finalmente tenemos otra heurística que esta es bien interesante, se llama efecto bandwagon, que es básicamente una heurística de comportamiento gregario. Recordemos que el ser humano es un animal tribal, vivimos en tribus, somos gregarios, y entonces lo que nosotros hacemos es, con tal de adaptarnos a un grupo, lo que tenemos que hacer es imitar el comportamiento del grupo, es una cuestión de adaptación. Por ejemplo, cada día que me despierto me asomo a la ventana para ver cómo están vestidos los demás, para ver si hace frío o calor, si traen suéter o traen paraguas, y yo me visto igual que ellos. Y esto lo hacemos todo el tiempo. Si no sé qué hacer, por ejemplo, si yo voy a un evento social, y no sé qué cubierto agarrar, que me ponen 18 cubiertos y no sé cuál agarrar, pues voy a voltear qué es lo que están haciendo los demás y voy a agarrar el mismo cubierto que agarraron los demás, aunque no sea el que realmente debí de haber agarrado. Y lo mismo está pasando, por ejemplo, en este momento. Si no sé qué hacer, hago lo que hace la mayoría. En momentos de incertidumbre, pues podemos terminar comprando papel de baño, por ejemplo, que ese es un efecto que estamos viendo ahora en los supermercados. Entonces, en este sentido, y contestando a esta pregunta, yo creo que lo primero que debemos hacer es intentar utilizar más el sistema 2, ser un poquito más racionales, tranquilizarnos y procurar no caer en ningún sesgo cognitivo. Ahora, Tocayo, déjame hacerte una pregunta. Pues
los que lideran, los que tienen, los capitanes de los barcos, los capitanes de las empresas, los líderes de un área, que personalmente están cayendo probablemente en una evaluación o en decisiones basadas en el sistema 2. Eh, ¿Qué hacer luego de poder atenderse a sí mismos y de poder controlar su emoción y empezar a trabajar y a decidir con el sistema número 2? ¿Qué hacer para ayudar a su equipo, a su familia, a su entorno, a enfrentar esto con mayor inteligencia? ¿Qué hacer como capitán del barco para tener un impacto positivo en los que están a mi alrededor y no dejar que la ola en la que están inmersos los lleve a comportarse como todos los demás, los lleve a seguir el pánico del que se habla en redes sociales, los lleve pues a tomar decisiones irracionales, a tomar decisiones por miedo? Porque si el líder de una organización tiene miedo, porque no sabe qué vaya a pasar con su empresa y con sus ingresos y con su familia, pues ¿qué pasará con el colaborador que no sabe si va a seguir teniendo chamba y que probablemente no tiene un colchón para seguir trabajando y para seguir alimentando a su familia como lo tiene el gran líder? ¿Cómo le hago como líder para darle tranquilidad, para darle certidumbre a mi equipo y ayudarlos a enfrentar esto? Ok, la gente está asustada y es perfectamente normal, es comprensible. Así que lo primero que van a hacer nuestros colaboradores, van a observar nuestro comportamiento. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es como si vas al doctor y de repente el doctor te da un diagnóstico y lo ves asustadísimo. Pues obviamente tú te vas a morir del miedo. Entonces, aquí como líderes de empresas, sí tenemos que nosotros tomar un respiro y se vale también tener miedo, pero literal, métanse a su oficina, tiemblen en su oficina, pero saliendo de la oficina tenemos que controlarnos porque nos van a estar observando y si nuestros colaboradores perciben un poco de miedo en nosotros, van a empezar las inseguridades, van a empezar los miedos e incluso van a empezar chismes que no son ciertos, rumores, vamos a quebrar, va a haber despidos masivos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Entonces, ellos tienen que ver que estás en control. Aquí, por ejemplo, es una gran oportunidad para acercarnos a nuestros colaboradores, platicar con ellos, ser muy empáticos, muy, muy empáticos, comprender por lo que estamos pasando y que se vale tener un poquito de miedo. Ahora, algo que estamos haciendo también en las empresas, y lo platicamos antes pues, de esta participación, es facilitar el trabajo remoto. Facilitar el trabajo remoto, el famoso pues sí, home office. Ahora, el home office no son vacaciones. Aquí, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo en mi empresa, sí se vale el home office, lo estamos implementando, pero el home office quiere decir ser muy disciplinados. El despertarte a la hora que tú te despertarías para ir a trabajar, el vestirte como si vas a trabajar, el arreglarte como si vas a trabajar, el estar sentado en un espacio propicio para trabajar, estar disponible todo el tiempo. Y aquí, por ejemplo, yo lo que nos está sirviendo mucho, yo quiero que no sientan que están solos en sus casas. ¿Por qué? Porque eso va a generar más pánico. Entonces, estamos motivando mucho las juntas por medios digitales visuales, incluso llamadas cosas que antes se solucionaban con llamadas telefónicas, estamos tratando de hacerlo con plataformas como la que estamos utilizando en estos momentos, o incluso con las aplicaciones que tiene el teléfono, pero el vernos cara a cara, el que haya ese contacto humano, y de hecho estamos motivando mucho a un poquito más de juntas, un poquito más de contacto, aunque no estemos en el mismo espacio. Entonces, estamos tratando de continuar con nuestra vida porque también cuando la mente no está ocupada, tiende a divagar y nos preocupamos mucho. Entonces, también tenemos que estar muy, muy activos y tenemos que seguir trabajando como lo hacemos todos los días. Vaya, la actividad es lo que hace que nosotros no caigamos en los miedos, que caigamos en depresiones, etcétera. Ahora, no todos pueden faltar en la empresa. ¿Por qué? Porque pues hay gente que necesita utilizar sistemas que hay en la empresa, manejan documentos, pues que no pueden salir de la empresa, o incluso maquinaria, pues, ni modo que le digas, sí, pues llévate la maquinota esa a tu casa, a ver dónde la acomodas y de allá trabajas. Con este tipo de personas igual hay que ser muy empáticos, hay que acondicionar espacios de trabajo esterilizados, hay que hacer una mayor inversión en limpieza, por ejemplo, ahorita lo que nosotros estamos haciendo, contratando equipos y que se
que se limpia a profundidad todos los días. Incluso estamos ahorita, por ejemplo, la parte olfatoria es muy importante para el sentir del ser humano. Incluso que la oficina huela a gel antibacterial, que eso nos hace pensar que estamos en un lugar más estéril, más limpio. Entonces, que la gente se sienta segura y empezar a propiciar eso, el uso de tecnología. Pero lo más importante de todo es eso, es que nos vean con calma, que nos vean en control y que no sientan esa incertidumbre, que se den cuenta que sabemos qué es lo que estamos haciendo y muchísima comunicación. Eso es lo que yo recomendaría. Gracias, Tocayo. Y déjame hacerte una última pregunta. Al final de cuentas, los que hacen que las empresas vivan son los clientes. Y cuando los clientes están aterrorizados y los clientes no salen de sus casas y los clientes sienten incertidumbre, pues dejan de comprarle a las empresas, tanto en B2B como en B2C. Hay menos tráfico a las tiendas, las empresas tienen menos certidumbre para invertir en proyectos estratégicos ahora que las cosas están como están. Algunos proyectos se postergan, algunos proyectos se cancelan. ¿Qué hago durante estos momentos para mantenerme cerca de mi cliente, para ayudarlo a enfrentar esta situación? Yo soy un convencido de que, como dice mi playera, las personas estamos para servir a alguien más y que las empresas están para servir a alguien más. Esta conversación que estamos teniendo ahora, pues es nuestro esfuerzo para tratar de servir a las personas que están pasando pues, por los momentos que todos sabemos que estamos viviendo. ¿Cómo le hago para mantener el contacto con mi cliente, para ayudarlo a mantenerse cerca de mí? Y de ser posible, ¿cómo lo hago para convertir un poquito de ventas en este momento de crisis que le puedan dar un poquito de aire y de respiro a la empresa? Ok, primero, yo pensaría ahora sí que en los chinos, no sé si es real o no, porque no hablo mandarín, pero en alguna ocasión me platicaron que en China crisis se escribe con dos símbolos. Uno quiere decir riesgo y el otro quiere decir oportunidad. Entonces, una crisis depende cómo cada quien la tome. Ahora, de ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se maneja en las empresas, que es arrebato innovador. Cuando hay una crisis, muchas empresas tienen arrebatos innovadores. ¿Qué quiere decir esto? Ver de qué manera está progresando una crisis y cómo con lo que yo sé hacer puedo contribuir con el mundo, que no está peleado además con hacer negocios. Por ejemplo, hace ratito leía una nota de LVMH que acaban de convertir todas estas fábricas de perfumes en plantas para hacer gel antibacterial. Imagino que no lo van a hacer gratis. Imagino que el gel antibacterial lo venderán, pero en estos momentos ellos saben que nadie va a comprar una bolsa de lujo ni un perfume de lujo, etcétera, y de alguna forma están colaborando también con el mundo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para acercarnos a nuestros clientes? Primero, si ellos no pueden venir a nuestras sucursales, nosotros no podemos ir a sus casas, volvemos. Vamos a empezar a utilizar la tecnología para acercarnos un poquito a los clientes y además como empresa nos va a servir mucho porque el mundo va migrando para allá. Hace poco di una conferencia y de hecho presenté una gráfica en donde estaba el valor de varias empresas de 10 años del 2006 al 2016, varias empresas de retail. Y es muy interesante cómo muchas de ellas han perdido prácticamente todo su valor. De hecho, si nosotros vemos esa gráfica, que con todo el gusto del mundo se las comparto, vemos empresas como Macy's, JCPenney, Walmart, Best Buy, han perdido prácticamente todo su valor. Muchas de ellas incluso ya se declararon en bancarrota y hay otras, bueno, una en particular, que tenía un valor en aquel entonces de 17,000 millones de dólares. Para el 2016 estaba en 820,000 millones de dólares. Hoy es la primera empresa trillonaria y hoy anuncian que van a contratar a 100,000 empleados nuevos porque la gente está utilizando su plataforma para comprar. Me refiero a Amazon. Entonces, hay que entender también un poquito hacia dónde va el mundo y a lo mejor esta es la oportunidad que nosotros tenemos para migrar también hacia ese nuevo mundo. Oye, Ahora, Carlos, y déjame preguntarte, en el momento en el que estoy activado trabajando con mi sistema uno, con mi intuición, con mi miedo, con mi sistema de sobrevivir o escapar o huir, ¿cómo le hago para cambiar mi mente y enfocarme en la oportunidad? Enfocarme en el análisis estratégico que esto me está enseñando. es literalmente tómate un respiro. O sea,
pon un freno a tu vida, siéntate, respira. Finalmente lo que necesitas es oxigenar el cerebro. Entonces, respira y no te dejes llevar solamente por lo primero que venga en tu mente. Trata de verlo desde una forma sistémica, que un director de empresa es un tipo de característica o de inteligencia que debe tener muy desarrollado. ¿A qué se refiere esta inteligencia sistémica? A empezar a ver todas las posibilidades que hay y los muchos porqués que puede haber en una situación. Entonces, ahora, la fuerza más grande de todo esto es cuando nosotros realmente estamos comprometidos con nuestra empresa, porque cuando nosotros estamos comprometidos realmente con una empresa, no estamos pensando tanto en nosotros ni en nuestra supervivencia, sino en el beneficio del cliente. Y me gustaría incluso terminar con esta pequeña reflexión, porque creo que es la oportunidad más interesante que hay y lo tienes puesto en la camisa. Ahora sí que tienes la camisa bien puesta, dice, estoy para servirte, y lo que tiene que percibir nuestro consumidor es que nosotros como empresa, ellos tienen que percibir que nosotros somos sus aliados. Vaya, no pueden estar percibiendo de quieren lucrar ahorita con nosotros y justo en el momento de crisis suben los precios, al contrario. Y como empresa el día de mañana esto va a ser muy redituable si eso es lo que le interesa. Pero ahorita tienen que percibir que nosotros somos aliados incondicionales. Por ejemplo, y de hecho me gustaría hacer un reconocimiento a todas las personas que se dedican a la salud, médicos, enfermeras, etcétera, de México y de todo el mundo por el trabajo que están realizando. Por ejemplo, lo veo con mi papá es médico. Y es increíble cómo los ves luchando contra este virus que todavía no saben qué es. Además, estando en hospitales, por ejemplo, los ves personas incluso que son parte de esa población que corre más peligro. Ves a los doctores de 60, 70, incluso 80 años entrando a los cuartos con la gente que tiene coronavirus, y no lo están haciendo por negocio, no lo están haciendo por poner la foto en redes sociales y decir, miren, aquí me puse el traje de astronauta ese que usan. Lo usan porque tienen una verdadera noción de servicio. Entonces, eso es lo que nuestros clientes tienen que sentir o percibir ahorita de nosotros, que básicamente estamos con ellos, que somos sus aliados incondicionales, y que así como nos gusta estar con ellos en las buenas, en las malas, nosotros vamos a buscar estar con ellos para hacer que esto pase mucho más rápido. Muy bien, Tocayo, pues de verdad te agradezco muchísimo. Me parece que nos ayudas a entender desde muchos aspectos esta situación, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del cerebro, desde el punto de vista emocional. Te agradezco muchísimo. Espero que esto sea de valor para muchas personas. Coincido totalmente en el tema en el que, bueno, lo tengo en la playera, estamos para servir, y pues el que desea servir sirve en cualquier momento, no solo cuando las cosas son fáciles. Servir ahora va a tener además una retribución increíble ahora porque estás dejando huella en alguien más en un momento de necesidad, pero además si quieres pensar en un retorno, va a tener un extraordinario retorno en la lealtad y en la conexión que podemos generar con nuestros clientes. Así que bueno, para concluir, te agradezco muchísimo. Es un placer conversar contigo y escuchar tus puntos de vista. Al contrario, un placer, de verdad. Gracias por este espacio. Y pues estamos en contacto. Ahora sí que nos vemos pronto cuando nos dejen para irnos a echar un cafecito. Muchas gracias, Tocayo. Gracias a ti. Adiós.